Seguramente han escuchado que la nueva moneda conmemorativa del Mundial con sede en la Ciudad de México es una pieza escasa, por lo que se están pagando cientos de pesos. Pero lo que quizá no sabes es que hay un código gráfico oculto en esta moneda que casi nadie ha notado o comentado, y una cifra de acuñación oficial que destruye por completo los precios de reventa. Hoy analizaremos la moneda de 20 pesos del Mundial 2026, versión Ciudad de México. En los próximos minutos desglosaremos su ficha técnica precisa, observaremos a nivel macroscópico sus identificadores secretos, exploraremos el peso histórico de su diseño y evaluaremos la realidad económica de su mercado. Solo para recordar rápidamente, esta emisión conmemorativa compartida consta de 4 diseños bimetálicos destinados a la circulación masiva, además de versiones paralelas acuñadas en metales preciosos como oro y plata de 999 milésimas de pureza para el coleccionismo de élite. Y ahora sí, pasando a su ficha técnica estricta, los registros oficiales del Banco de México detallan que estamos frente a una pieza de la familia C1. Posee una forma dodecagonal, es decir, de 12 lados, con un diámetro exacto de 30 milímetros y un peso total de 12.67 gramos. Su canto es estriado discontinuo. Su arquitectura bimetálica se divide en 2 aleaciones. El núcleo central es de alpaca plateada, mientras que el anillo perimétrico está fundido en una aleación de bronce aluminio. Sin embargo, la evidencia documental que define su verdadera rareza radica en el volumen de producción. Los reportes directos del Banco de México confirman que al corte de junio del 2026 se han acuñado exactamente 20 millones de unidades exclusivamente para esta versión de la Ciudad de México. Llevando la teoría a la práctica, si analizamos esta pieza bajo el lente macro, podemos identificar la impecable ejecución de su iconografía. Observando el ángel de la independencia, destaca la nitidez anatómica de la victoria alada, los pliegues de su túnica y la claridad de elementos microscópicos como la guirnalda y la cadena rota. Evaluando sus elementos de seguridad óptica, encontramos un microtexto perimetral perfectamente definido que dice México, triple sede mundialista. La transición lumínica de su imagen latente, donde podemos revelar la silueta de la República Mexicana, y la alta precisión geométrica del isotipo TM junto al logo de la FIFA. Pero el detalle pericial definitivo es su código de sede. Mientras que las versiones de Guadalajara y Monterrey poseen sus propios emblemas geométricos de identidad local, si enfocamos este sector de la moneda de la Ciudad de México, revelamos estos cuadros estilizados, un guiño semiótico sutil pero oficial que ancla matemáticamente este diseño a la capital del país. No quiero dejar de mencionar que al pie del ángel también tenemos una leyenda muy pequeña que dice Ángel de la Independencia. Entrando en el análisis estético e histórico, este grabado de la victoria alada de perfil es una pieza de diseño sobresaliente. Nos remite inmediatamente a la elegancia de las onzas del Bicentenario, cuya pose es distinta a la actual serie Libertad, marcando un contraste bellísimo con las vistas laterales y frontales a las que estábamos acostumbrados. Y aquí abro el debate para ustedes. ¿Ubicaban estas 3 formas distintas de plasmar al ángel de la independencia en nuestra numismática? Déjenmelo en los comentarios. Además, a modo de curiosidad, recordemos que el monumento original, inaugurado en el Porfiriato, cayó durante un devastador sismo de 1957, por lo que esta silueta rinde homenaje técnicamente al segundo ángel
papel restaurado que vemos hoy. Por otra parte, respecto a ese código oculto de la Ciudad de México que revelamos bajo el ente macro, a mi juicio, esas figuras geométricas estilizan claramente la arquitectura de una pirámide prehispánica, otorgándole una identidad mucho más profunda a la moneda. Dime algo, ¿tú ya sabías qué significaban estos cuadritos? Espero tu respuesta. Y hablando de identidades, llegamos a la gran controversia de este reverso. La silueta central ejecutando un remate. Oficialmente es una figura anónima. Sin embargo, en la cultura popular y el coleccionismo, gran parte del público asegura que es un guiño directo a leyendas mexicanas, dividiendo opiniones entre la icónica postura de Hugo Sánchez o el estilo de Enrique Borja. ¿Ustedes de qué lado del debate están? ¿O han pensado en alguien más? Pasando al análisis de mercado, lo que está sucediendo con esta pieza es un caso clásico de desinformación especulativa. Durante los primeros días de lanzamiento, observamos un acaparamiento estratégico a través de los llamados coyotes. Este control inicial de distribución disparó los precios de reventa, creando la ilusión de que estábamos ante una pieza rara que rondaba los 500 pesos. Pero la realidad matemática es implacable. Como establecimos en la ficha técnica, la inyección de 20 millones de unidades, tan solo para la versión de la Ciudad de México, ha comenzado a inundar las calles. Esta masiva oferta ha provocado que la burbuja colapse rápidamente, estabilizando el precio actual del set completo de las 4 monedas bimetálicas en un rango mucho más lógico de entre 120 y 150 pesos. Por lo tanto, el veredicto experto es claro: no paguen sobreprecio movidos por la histeria. Tengan paciencia, esta es una moneda diseñada para el flujo comercial y aún pueden conseguirla totalmente gratis a su valor nominal de 20 pesos, ya sea en las ventanillas de canje bancario o en el cambio cotidiano, aunque, como ya dijimos en otro video, si quieres podrías pagar un sobreprecio razonable, por ejemplo un total de 30 pesos, para ahorrarte filas, gasolina y lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Recuerden que si quieren ver los detalles periciales y las medidas de seguridad, pero de la moneda del jaguar, ya tenemos un análisis completo en el canal, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Si esta información les ayudó a entender el valor real de su pieza frente a la especulación, no olviden suscribirse y dar me gusta. Envío un agradecimiento especial a los miembros del canal y nos vemos en la próxima bóveda. Esto es Numismat.